Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que nos han enseñado desde que éramos niños. Te prometo que cuando descubras lo que realmente se esconde a 7.431 kilómetros bajo nuestros pies, no volverás a mirar el suelo que pisas de la misma manera. Tu concepción de la realidad, del universo y de nuestro lugar en él está a punto de fracturarse de una forma irreversible. Para entender la magnitud de esta pesadilla, primero debemos hablar de matemáticas, de geometría básica y de las mentiras que hemos aceptado como verdades. El radio de la Tierra, desde la corteza sobre la que caminas hasta el núcleo interno absoluto, es de aproximadamente 6.371 kilómetros. Ese es el centro geométrico, el final del camino. Según los libros de ciencia, la lógica y la física fundamental, si sigues cavando más allá de ese punto, deberías empezar a subir hacia el otro lado del mundo. Pero la operación Abismo de Dante, un proyecto negro, ultra encubierto y financiado por una coalición en la sombra de gobiernos de primer mundo en el año 2028, descubrió un error en nuestra realidad. Descubrieron una falla. Todo comenzó con el infame bloop de los años 90, un sonido de ultra baja frecuencia captado en las profundidades del océano que la ciencia oficial atribuyó al desprendimiento de icebergs. Era mentira. El sonido no venía del hielo, venía de mucho más abajo. Rastreando ese eco durante décadas, encontraron una anomalía espacial en lo más profundo del lecho marino del Punto Nemo, el lugar más aislado del planeta. En las fosas abisales, donde la luz del sol nunca ha tocado, los sonares revelaron un agujero negro geológico, una cima perfecta, donde las reglas de la física simplemente se rompen y dejan de existir. Allí, la gravedad no se invierte. El espacio se deforma, se estira de una manera que el cerebro humano no está diseñado para procesar. A través de esa herida en la corteza, puedes seguir bajando. Puedes ir más allá del centro de la Tierra, hasta los 7.431 kilómetros de profundidad. Llegar hasta allí no fue una cuestión de simplemente encender un taladro gigante. Imagina la escala colosal de la ingeniería necesaria. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, tardó décadas de trabajo ininterrumpido en llegar apenas a 12 míseros kilómetros antes de que el calor infernal de la Tierra derritiera sus brocas, como si fueran de cera líquida. Para la operación Dante, la humanidad tuvo que inventar una ciencia completamente nueva, oculta bajo la fachada de investigación climática oceánica. Se construyó el Leviatán, una cápsula de descenso y perforación del tamaño de un edificio de 5 pisos, diseñada como una aguja para perforar la carne del mundo. Estaba forrada con múltiples capas concéntricas de una aleación de tungsteno enriquecido y metamateriales experimentales. Materiales diseñados exclusivamente para soportar presiones que aplastarían un submarino nuclear como si fuera una frágil lata de aluminio vacía. El trabajo humano detrás de esto fue titánico, oscuro y manchado de sangre, pero el costo psicológico de su construcción fue aún mayor. Fueron necesarios más de 8.000 trabajadores, rotando en plataformas oceánicas camufladas y aisladas en medio de las peores y más violentas tormentas del Pacífico Sur. Hubo accidentes atroces que nunca, jamás llegaron a los noticieros. Válvulas gigantescas que reventaron bajo la incomprensible presión del agua abisal. Cámaras de descompresión que fallaron catastróficamente por 1 milímetro de error de cálculo, dejando a decenas de hombres literalmente licuados, reducidos a ecos sangrientos, atrapados en los mamparos de metal. Todo se encubrió. Se compró el silencio de las viudas. El objetivo final era demasiado grande como para detenerse por el valor de la vida humana. Pero el verdadero terror, la verdadera y definitiva prueba de la cordura humana, no estaba en la superficie lidiando con el océano. Estaba reservado para los 4 tripulantes del Leviatán, 4 seres humanos excepcionales,
sin vínculos fuertes en el mundo exterior, que se despidieron de la luz del sol, de los cielos azules y del aire fresco, sabiendo que el viaje de descenso les tomaría, en el mejor de los escenarios, más de 7 meses. 7 meses bajando lenta, monótona y dolorosamente a través de la roca sólida, rodeados de una oscuridad absoluta y primigenia, empujados por propulsores iónicos y láseres de plasma a través del manto fluido y ardiente de la Tierra. Día 42 de descenso. Profundidad, 1200 kilómetros. La comunicación con la superficie ya tiene un retraso angustioso de varios minutos. El calor exterior empieza a ser un problema, pero la claustrofobia es un depredador mucho peor. Imagina estar encerrado en una lata de metal densa, respirando aire reciclado que huele a ozono, cobre y sudor frío, sabiendo que exactamente sobre tu cabeza hay 1200 kilómetros de piedra sólida aplastando el mundo. No hay ventana de escape. Si el reactor nuclear en miniatura falla, si el láser de perforación se atasca, no hay equipo de rescate en la historia de la humanidad que pueda llegar hasta ti. Tu tumba ya está cavada y tú mismo te estás enterrando en ella. Día 89. Profundidad, 3100 kilómetros. Aquí es donde los registros secretos mencionan la primera anomalía visual. Los radares de penetración de materia empezaron a detectar estructuras en el manto terrestre que no deberían estar ahí. No eran formaciones cristalinas naturales ni vetas de minerales raros. Eran fractales, estructuras metálicas o fosilizadas inmensas que se ramificaban a lo largo de cientos de kilómetros, como las raíces petrificadas de un árbol de proporciones cósmicas, o peor aún, como venas desecadas. La roca misma parecía estar estructurada, como si hubiera crecido orgánicamente alrededor de algo. Día 114 de descenso. Profundidad, 4800 kilómetros. La temperatura en el exterior de la cápsula marca 4500 grados Celsius. El sistema de refrigeración líquido del Leviatán ruge de manera tan violenta, vibrando a través de cada panel del suelo, que la tripulación no puede dormir más de un par de horas seguidas, acosados por pesadillas febriles. Sara, la geóloga principal del equipo, lleva 2 días enteros llorando en completo silencio en un rincón de la sala de control. Murmura constantemente que las paredes de la cápsula se están encogiendo, milímetro a milímetro, intentando masticarlos. El comandante Elías Valera graba en su bitácora personal un archivo recuperado años después. Trato de mantenerlos unidos. Les recuerdo que estamos haciendo historia, que somos la punta de lanza de la humanidad. Pero a veces, cuando el zumbido de los motores se vuelve constante y apago la pequeña luz de mi litera, siento que la masa fundida allá afuera nos está mirando. Hay una presencia, densísima, antigua y sofocante, como si estuviéramos invadiendo el santuario interior de un dios prohibido. Mi hija cumplió 9 años ayer en la superficie. Daría todos los años que me quedan de vida por sentir la lluvia o el simple viento frío en mi cara una sola vez más. Ese es el toque humano, la fragilidad desesperada que las agencias de inteligencia borraron minuciosamente de los escasos reportes desclasificados. El aislamiento extremo, oscuro y aplastante carcomiendo mentes brillantes. A los 5000 kilómetros la cápsula pasó el núcleo externo de hierro líquido, el océano de metal hirviente. El Leviatán se abría paso, derritiendo y vaporizando el entorno, inyectando un polímero sellador detrás de ellos para evitar que la presión abrumadora de la Tierra los aplastara al instante. Era un viaje de ida. No había vuelta atrás física ni técnica. El túnel colapsaba a su paso. Eran astronautas, sí, pero en lugar de flotar libres en la inmensidad infinita y silenciosa de las estrellas, estaban siendo devorados lentamente por un ataúd microscópico en las entrañas hirvientes y claustrofóbicas del planeta.
A los 6.371 kilómetros, llegaron al centro exacto de la Tierra. Según todas las simulaciones informáticas creadas por las mentes más brillantes de nuestra generación y según las leyes inquebrantables de la física gravitacional, los instrumentos aquí debieron marcar gravedad cero. Todas las fuerzas de masa del planeta tirando por igual en todas direcciones. La tripulación debería haber empezado a flotar en la cabina. La presión exterior y el calor debieron haber alcanzado su pico y estabilizarse por completo. Pero no fue así. La realidad se resquebrajó. En el centro exacto de la Tierra, el radar del Leviatán no encontró un núcleo sólido de hierro comprimido como nos enseñaron en la escuela. Encontró el vacío absoluto. La nave atravesó la última capa de roca y de repente estaban cayendo. Habían ingresado a una caverna subterránea de dimensiones geométricamente imposibles, un espacio hueco tan vasto que podría albergar continentes enteros, algo que desafiaba la masa misma de nuestro planeta. Y la gravedad, en lugar de anularse y dejarlos en una paz ingrávida, de repente se invirtió y se multiplicó, arrastrándolos con una violencia nauseabunda hacia abajo, hacia el abismo anómalo. Estaban cayendo en un cielo de oscuridad. Día 211. Profundidad registrada en los altímetros anómalos. 7.431 kilómetros. El comandante Elías Valera, el último hombre cuerdo y despierto a bordo, ignorando los gemidos sedados de su ingeniero y el mutismo catatónico del resto, se abrochó lentamente y de forma casi ritual su traje de presión extravehicular. A pesar de los estrictos y amenazantes protocolos de la misión y de las órdenes desesperadas de abortar que ahora llegaban desde la superficie en mensajes de texto fragmentados y con horas de retraso, Valera activó el ciclo de presurización de la esclusa de aire. La curiosidad humana, combinada con un terror hipnótico que te atrae hacia el abismo, siempre ha sido y será más fuerte que nuestro instinto básico de supervivencia. Lo que las cámaras adheridas al casco de Valera transmitieron a los servidores sellados en la Tierra en esos últimos y agónicos 20 minutos antes de perderse la señal para siempre, es la única y aterradora razón por la que hoy, en este mismo instante, el Punto Nemo está bajo una estricta cuarentena militar global, patrullado por destructores sin bandera que tienen órdenes de hundir a cualquiera que se acerque. Porque a 7.431 kilómetros de profundidad no hay magma fluyendo eternamente. No hay rocas primigenias del inicio violento del sistema solar. No hay presiones inimaginables formando diamantes del tamaño de montañas. Hay un ecosistema. Al encender los potentes reflectores halógenos de su pesada escafandra, la luz no iluminó una simple caverna de piedra inerte, polvorienta y muerta. Iluminó una vasta, interminable y brumosa llanura compuesta de un tejido pálido, carnoso, húmedo y casi translúcido. El suelo bajo las pesadas botas magnéticas de Valera no crujía como la grava ni sonaba como el metal. Era blando, gomoso, y lo más espeluznante de todo, pulsaba. Se movía rítmicamente bajo sus pies, un latido lento, profundo, inmenso, que hacía vibrar el líquido dentro de sus propios ojos. Frente a él, extendiéndose hasta perderse en el horizonte envuelto en una niebla pesada dentro del interior hueco e imposible de nuestro planeta, se erguía un bosque tétrico y majestuoso de pilares biológicos, estructuras colosales resumando fluidos espesos, de un color enfermizo a medio camino entre el blanco hueso y el rojo púrpura. Eran similares a tendones musculares estirados al máximo y fascículos nerviosos gruesos como rascacielos enteros de una metrópolis moderna. Estas columnas de carne se alzaban hacia la oscuridad absoluta, ramificándose y anclándose directamente al techo de la caverna, como si estuvieran sosteniendo, desde su base oculta, absolutamente todo el peso de la corteza de la Tierra. En la lejanía,
Moviéndose lentamente entre esta selva de anatomía ciclópea, las cámaras captaron sombras inmensas, formas amorfas, resbaladizas y ciegas del tamaño de portaaviones que parecían flotar o arrastrarse patrullando ese cielo de carne como glóbulos blancos o parásitos primigenios en el torrente sanguíneo de un dios. Y anidado en el centro de esta pesadilla, entre estos gigantescos pilares nerviosos, palpitando lentamente con una bioluminiscencia de un tono azul pálido, eléctrico y fantasmal, estaba el verdadero y oscuro secreto de nuestro mundo. Brillaba con pulsos que parecían tormentas eléctricas silenciosas, viajando a través de las fibras celulares. Lo que la luz temblorosa de Valera reveló no era una ciudad subterránea perdida de la Atlántida. No eran las ruinas dejadas por una civilización alienígena extinta antes de nuestro tiempo. Era un sistema nervioso central activo y latiendo. Eran las circunvoluciones masivas, húmedas y arrugadas de un cerebro vivo, palpitante, de proporciones literalmente planetarias. A 7.431 kilómetros de profundidad, la Tierra no es un cúmulo de roca inerte muerta en el vacío. Alberga a un ser inmemorial y latente. El planeta entero en el que vivimos, por el que luchamos y morimos, no es una simple masa de minerales vagando al azar alrededor de una estrella. Es un inmenso caparazón, una incubadora cósmica flotante. Los vastos y profundos océanos azules, los continentes enormes que nos separan, nuestras civilizaciones milenarias, nuestras guerras mundiales, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestra historia entera desde el primer simio que usó una herramienta. Y nosotros mismos somos apenas una capa de polvo sin importancia, una fina costra de moho biológico que se ha acumulado sobre su cáscara exterior durante eones de tiempo, mientras esta vasta entidad cósmica duerme plácidamente en la negrura. La transmisión final de audio del comandante Valera no fue un reporte científico frío, descriptivo y calculado para los anales de la historia. Fue el sollozo ahogado, quebrado e infantil de un hombre cuya mente acababa de romperse en 1000 pedazos irreparables al comprender nuestra absoluta insignificancia. Está soñando, se le escuchaba decir entre jadeos erráticos y el crujido de la estática, con una voz que ya no parecía humana. Todo este tiempo, durante miles de millones de años, ha estado soñando con nosotros. Es el creador de la Matrix. Siento el eco de sus pensamientos masivos retumbando en mis dientes, sus recuerdos de cuando la luna fue arrancada de su costado. Nos ve, pero nos ve exactamente como nosotros vemos a las bacterias parasitarias reproduciéndose en nuestra piel. Dios mío, escúchenme. Los grandes terremotos que hemos sufrido a lo largo de los siglos, las placas tectónicas moviéndose, las grandes extinciones masivas de la prehistoria. No son desastres naturales, no es geología, solo son sus ligeros espasmos musculares durante un mal sueño. Y ahora la frecuencia ha cambiado, se está despertando. La luz de mi casco lo siento agitarse bajo mis pies. La luz lo ha despertado. Por el amor de Dios, abran la escotilla. Por favor, sáquenme de aquí. Ya viene. La transmisión terminó abruptamente con un sonido sordo, húmedo, seguido del desgarrador chirrido del tungsteno siendo aplastado como papel de aluminio. Luego solo el siseo constante y frío de la estática. Nadie sabe exactamente qué fue del enorme Leviatán, de Valera, ni del resto de su tripulación. Se presume, según los modelos teóricos de los pocos científicos que conocen la verdad, que fueron asimilados, fagocitados por los anticuerpos del lecho biológico o simplemente aplastados por un movimiento microscópico de la entidad. La coalición gubernamental, presa de un pánico ciego y existencial, ordenó evacuar la zona y selló la falla del lecho marino del Punto Nemo,
detonando 3 cargas termonucleares de profundidad de forma simultánea, derrumbando la corteza y vertiendo luego miles de toneladas de plomo, acero y concreto en un intento inútil de tapar el agujero de una aguja. Pero los altos mandos, en sus búnkeres de alta seguridad, saben perfectamente que el daño ya está hecho. Desde ese fatídico y silencioso día de 2028, la actividad sísmica global en todo el mundo ha aumentado de manera gradual pero constante, casi un 400%, aunque los medios de comunicación masiva reciban directivas diarias de no informar las estadísticas de esa manera. Los sismógrafos y satélites militares registran a diario enormes anomalías gravitacionales, pulsos rítmicos, latidos geológicos que viajan desde el núcleo profundo y suben amenazantes hacia la superficie, preparándose para algo inminente. El magma en los volcanes inactivos se está calentando sin razón aparente. Así que, la próxima vez que sientas un ligero y repentino temblor de tierra bajo tus pies, en la tranquilidad de tu hogar. La próxima vez que mires hacia un abismo profundo, te asomes al borde de una cueva oscura, o mires el horizonte infinito del mar abierto. No te dejes engañar pensando en simples placas tectónicas moviéndose al azar o en presiones geológicas naturales buscando salir. Piensa en la terrorífica verdad que te han ocultado. Piensa en lo que yace monstruosamente vivo a 7.431 kilómetros exactamente debajo del suelo de tu casa. Piensa en el comandante Valera perdiéndose para siempre en esa oscuridad asfixiante y helada, rodeado por ese inmenso tejido pálido, húmedo y palpitante. Y piensa sobre todo que sea lo que sea esa antigua entidad que está allí abajo, sosteniendo nuestro frágil y efímero mundo sobre su espalda. Ya abrió los ojos, sabe que estamos aquí y está a punto de levantarse,